Una cosa que me pregunto de vez en cuando, ¿por qué hay personas que tienen una vida objetivamente buena, están sanas, tienen una familia maravillosa, un buen trabajo, pero a pesar de eso están amargadas? Y al revés, las personas que tienen grandes dificultades en la vida, pero están felices y agradecidas. En parte puede ser un factor genético, algunas personas son genéticamente predispuestas a ser más felices que otras. Según Sonia Lyubomirsky, científica en psicología positiva, el 50% del nivel de felicidad de una persona está determinado genéticamente. El 10% depende de la situación y circunstancias de la vida. Y el 40% restante está sujeto a nuestro control, por ejemplo, nuestras acciones y nuestros pensamientos. Bueno, en realidad no es que controlemos los pensamientos que se nos ocurren, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a ellos. El filósofo estoico Epicteto dijo: no son las cosas que nos pasan las que nos hacen sufrir, sino lo que nosotros nos decimos sobre esas cosas. Esta idea coincide con la idea básica de la terapia cognitiva conductual. Es un tipo de terapia científicamente comprobado. En terapia cognitiva conductual se considera que nuestros pensamientos, emociones y comportamientos influyen unos a otros. Detrás de cada emoción hay un pensamiento. Muchas veces no nos damos cuenta, pero entre un evento y el efecto que produce en nosotros siempre hay un pensamiento. Estos pensamientos se llaman pensamientos negativos automáticos porque la mayoría de las veces son negativos y inconscientes. No nos damos cuenta que los tenemos. Cuando estás atrapado en un estado negativo, lo más probable es que haya algún pensamiento automático que alimente ese estado negativo. El problema es que a menudo nuestros pensamientos negativos automáticos son distorsiones cognitivas, simplemente no reflejan la realidad. En la terapia cognitiva conductual hay una lista de los errores cognitivos. Voy a dejar un enlace a la lista completa en la descripción del vídeo, pero aquí solo menciono las distorsiones más frecuentes desde mi punto de vista. El primero es pensamientos dicotómicos, cuando ves las cosas de manera extrema. Por ejemplo, me criticó mi jefe, significa que soy un desastre. Otro es catastrofismo, cuando piensas que la situación es peor de lo que es. La generalización excesiva, que significa que un caso se refiere a todas las situaciones. Por ejemplo, pensamos: me rechazaron en una entrevista del trabajo, nadie me va a contratar. Lo bueno de la terapia cognitiva es que no necesariamente tienes que tener a un terapeuta, lo puedes hacer tú mismo, para eso hay muchos libros útiles. Os quería enseñar estas tarjetas que tengo. El mismo autor tiene un libro sobre terapia cognitiva conductual y son muy cómodas para tenerlas así, por ejemplo, en la mesita del salón. Están divididas en 3 partes: ser, actuar y pensar. Puedes cerrar una y en un día solo concentras en una tarjeta. Al principio es mejor hacerlo en escrito para practicar identificar tus pensamientos. Con el tiempo lo aprenderás a hacer de manera más natural. Hay 5 pasos. Cuando notas que estás de mal humor, intenta identificar qué pensamiento provocó este estado. No se trata del evento que lo causó, sino de qué pensamiento pasó entre el evento y la emoción. Por ejemplo, el otro día miré alrededor en casa y pensé: qué caos, soy un desastre, y me puse de mal humor. En mi caso, el pensamiento que me puso de mal humor era: soy un desastre. Cuando identificaste el pensamiento que te puso en estado negativo, apúntalo. El primer paso es buscar si hay alguna evidencia que confirma tu pensamiento negativo. En mi ejemplo, sí que es verdad que a veces no me queda energía para mantener orden en casa. El segundo paso es buscar la evidencia que contradice tu pensamiento. Sí, a veces no consigo mantener la casa ordenada, pero es porque concentro en las cosas que considero importantes, como mi trabajo, y no significa que soy un desastre en todas las esferas de mi vida. El tercer paso es buscar si hay algún error cognitivo en tus pensamientos. En mi caso es generalización excesiva. Si en este momento la casa no está ordenada, pero no significa que esté desordenada siempre o que estoy un desastre en todos aspectos de mi vida.
El siguiente paso es corregir tu pensamiento negativo y hacerlo más realístico. No se trata de hacerlo positivo extremo. Por ejemplo, si me digo que soy una persona más ordenada del mundo, eso no lo creo ni yo. De lo que se trata es hacerlo más equilibrado. Por ejemplo, yo puedo decirme a mí misma que sí, a veces cuando me concentro en las cosas que considero importantes, paso un poco de la casa, pero me gusta tenerla ordenada y no pasa nada que de vez en cuando me dedico a otras cosas. El último paso es apuntar cómo te hace sentir este nuevo pensamiento. A mí me hace sentir tranquila y más suave conmigo misma. Entiendo que este proceso al principio puede parecer demasiado mecánico y antinatural, pero con el tiempo va a volverse más automático y natural y va a ser más fácil de ser consciente de tus pensamientos automáticos. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.